El aire fresco del otoño soplaba entre los altos pinos de Glenwood, trayendo consigo el olor terroso del bosque y la promesa del cambio de estación. Eric Hughes, acostumbrado al ritmo implacable de la ciudad, encontraba la tranquilidad del campo un consuelo extraño y desconocido. Su coche negro chirriaba lentamente en la carretera de grava que conducía a la modesta granja enclavada entre colinas que parecían extenderse interminablemente ante él. El único sonido que acompañaba sus pensamientos era el zumbido del motor y el chirrido ocasional de los neumáticos al moverse bajo el peso del coche. Eric siempre había sido un hombre emprendedor. Millonario hecho a sí mismo, su riqueza le permitía lujos con los que muchos solo podían soñar. Un lujoso ático en el centro de Chicago, una flota de coches de lujo y un imperio empresarial en constante expansión. Sin embargo, a pesar de todo su éxito, seguía sintiendo un vacío interior que ni la riqueza ni las vacaciones de lujo podían llenar. La ajetreada ciudad, con su tráfico y su ruido constantes, parecía ahogar el silencio de su alma, del que nunca podía escapar. No vino a Glenwood para escapar del caos de la ciudad, sino por algo más personal. Buscaba un lugar donde invertir, una zona que ampliara sus crecientes propiedades inmobiliarias. Pero al llegar a la granja, Eric se dio cuenta de que no era el negocio lo que le atraía del paisaje. Había algo en la apacible soledad, la tranquilidad de las colinas y el lejano murmullo de la naturaleza que le prometían una paz que no había encontrado en años. Redujo la velocidad y detuvo el coche en el límite de la granja, agarrando el volante con los dedos, observando el terreno que se extendía ante él. Los campos, bordeados por espesos setos, estaban vacíos salvo por algunos aperos de labranza dispersos que descansaban tranquilamente bajo el cielo encapotado. Salió del coche e inhaló profundamente el aire fresco que llenaba sus pulmones con su aroma crudo y sin filtrar. Por primera vez en meses, Eric sintió que algo parecido a la calma le invadía. Mientras permanecía inmóvil, respirando el silencio del campo, un susurro llamó su atención. La puerta de madera de la granja se abrió con un chirrido y una mujer apareció en el umbral. Tenía la cara curtida por años de duro trabajo al sol, la piel morena y áspera, pero su presencia era innegable, fuerte, con los pies en la tierra e inquebrantable. Llevaba un vestido sencillo y descolorido y un pañuelo atado a la cabeza. Se movía con la confianza fácil de quien ha trabajado la tierra toda su vida, como si la tierra bajo sus pies formara parte de ella tanto como sus propias manos. Eric la miró y, por un momento, el tiempo pareció detenerse. Había algo en ella, la forma en que caminaba, la manera en que el viento alborotaba su cabello oscuro, que tocaba algo muy dentro de él. No podía precisar lo que era, pero había algo familiar en una inexplicable sensación de reconocimiento que le hizo dudar antes de acercarse. «Buenas tardes», dijo, con una voz más suave de lo habitual, casi vacilante. La mujer se detuvo, sus ojos penetrantes le escrutaron, y al cabo de un rato contestó. «¿Qué puedo hacer por usted?» Su voz era grave pero áspera, como si hubiera oído a todo tipo de personas intentar manipularla para algo. No era ajena a las sospechas, y eso se notaba en el cuidado con que evaluaba cada una de sus palabras. «Soy Eric Hughes», respondió tendiéndole la mano, tratando de no alabarse demasiado. No le apetecía alardear de su riqueza, no aquí ni en este lugar. «Estoy buscando un terreno para invertir, quizá una granja». «¿No tendrás alguna sugerencia?» La mujer mantuvo la mirada en su mano extendida durante un momento y luego volvió a mirarle a la cara. No extendió la mano para estrechársela. En su lugar, cruzó los brazos sobre el pecho, manteniendo una postura inamovible. «¿La granja?», preguntó, suavizando ligeramente su voz. «¿Eres un hombre de ciudad que busca escapar del campo?» Su tono era seco, teñido de escepticismo. Eric percibió el juicio en sus palabras, pero no le molestó. Más que eso, le intrigaba. «No estoy aquí para echarme atrás», dijo, mirándola con firmeza. «Quiero encontrar un lugar que no solo sea una inversión rentable, sino un lugar donde por fin pueda encontrar la paz. Me ha costado mucho encontrar eso en cualquier otro sitio». Ella lo miró un momento, entrecerrando los ojos, y luego asintió, como si sopesara sus palabras con cuidado. Descruzó los brazos y señaló hacia los campos. «Si buscas paz, esta tierra puede ofrecerte una vida tranquila, pero aquí hay trabajo. Mucho trabajo. La agricultura no es un cuadro que se cuelga en la pared, ni una fantasía romántica para escapar de los problemas de la ciudad. Es duro.
Se necesita algo más que dinero para que funcione. Hace falta algo más que paz. Eric se quedó de piedra. Había esperado que ella lo viera como otro forastero rico que busca comprar tierras y retirarse, pero aquella mujer, Ilsa, como se había presentado, no parecía impresionada por su dinero. Es más, parecía casi insultada ante la sola idea de que alguien como él pudiera venir a disfrutar de los frutos de la tierra sin entender sus exigencias. No espero que sea fácil, dijo Eric, con voz tranquila pero firme. Pero busco algo más que una propiedad. Necesito encontrar un lugar donde pueda estar, bueno, en paz. Por un breve instante, la expresión de Ilsa se suavizó, pero enseguida recuperó la compostura. Paz, repitió. Aquí no hay paz gratuita. Hay que ganársela. Con trabajo duro. Con sudor. Hizo una pausa, sus ojos volvieron a estudiarle, esta vez con una comprensión más profunda. Y a veces, añadió en voz baja, no la encontrarás de todos modos. Eric no pudo evitar sentirse impresionado por el peso de sus palabras. Había sabiduría en su tono, algo vivo, algo que no procedía de las salas de juntas ni de las reuniones de empresa. Era la sabiduría de la tierra, de una vida vivida al ritmo de la naturaleza, y le atraía de un modo que no podía explicar. Dio un paso atrás, sintiendo que la tensión entre ellos disminuía. Lo pensaré, dijo, con un respeto desconocido en su voz. Gracias. Ilsa no contestó de inmediato. Se limitó a asentir y se volvió hacia la casa, dejando a Eric de pie en medio del campo, mirándola fijamente. No estaba seguro de lo que había ocurrido, pero algo dentro de él sabía que aquel encuentro, aquella mujer, tenía algún significado. Aún no entendía por qué, pero sintió la atracción, la necesidad de volver. Subiendo de nuevo al coche, Eric echó un último vistazo a la granja, a Ilsa trabajando en silencio, con su silueta recortada contra la luz mortecina de la tarde. Sintió una extraña mezcla de admiración y añoranza, algo que no podía definir. Exhaló lentamente y arrancó el motor, pero mientras conducía, una pregunta le rondaba por la cabeza. ¿Podría este lugar, esta mujer, darle la paz que había estado buscando todos estos años? A la mañana siguiente, una espesa niebla se cernía sobre los campos de Glenwood, envolviéndolo todo en una bruma apagada, casi somnolienta. Eric regresó a la granja, aunque no sabía muy bien por qué. El día anterior solo había sido un acontecimiento breve, pero persistía en su mente como una sombra. No podía evitar pensar en Ilsa, en sus palabras, en su presencia, todo en ella parecía atraerle. No era solo la tierra o la idea de huir de la ciudad, era ella. Algo en su sinceridad, en su terrenalidad, le parecía un soplo de aire fresco después del ritmo asfixiante de su vida empresarial. El camino de grava crujió bajo sus neumáticos al acercarse de nuevo a la granja. Sus pensamientos, normalmente tan claros y controlados, parecían revueltos. Su mente estaba inquieta, rebosante de preguntas a las que no encontraba respuesta. ¿Qué tenía Ilsa que le mantenía en vilo? ¿Por qué le conmovía tanto su franqueza, la fuerza silenciosa que irradiaba? Cuando se acercó a la granja, la vio inmediatamente. Ilsa estaba de nuevo en el campo, trabajando con la misma determinación que le había impresionado el día anterior. Estaba sola, arremangada y con las manos hundidas en la tierra. La imagen de una labor sencilla y cruda hablaba de la vida que había construido aquí, de la fuerza necesaria para sobrevivir en condiciones tan adversas. Al salir del coche, Eric no supo qué decir. Era un hombre acostumbrado a las reuniones del Consejo de Administración, a las negociaciones y a las charlas elaboradas, pero con Ilsa las palabras no bastaban. Ella se volvió al oírle acercarse y entrecerró ligeramente los ojos, como si evaluara su presencia. «Veo que has vuelto», dijo con voz uniforme pero poco amistosa. Eric sonrió débilmente, sin saber cómo salvar la brecha que había aparecido entre ellos. «Quería echar otro vistazo a este lugar», dijo, tratando de mantener su tono casual. «He estado pensando en ello, sobre lo que dijiste». Ilsa asintió, con expresión ilegible. Se secó el sudor de la frente, sus manos ásperas delataban los años de duro trabajo que habían soportado. «A la gente de ciudad os gusta idealizar la vida en la granja», dijo casi para sí misma. «Creéis que todo es tranquilo por las mañanas y apacible por las noches. Pero no es así. Hay mucho trabajo. E incluso así, las cosas no siempre salen como uno quiere».
Eric se acercó un paso, picado por la curiosidad. No busco ningún tipo de fantasía. Solo necesito un lugar donde calmarme, donde encontrar la paz. Hacía mucho tiempo que no sentía algo así. Hubo una pausa mientras Ilsa lo estudiaba. No respondió de inmediato. Su mirada se detuvo en él con tal intensidad que Eric sintió como si pudiera ver a través de él. Por fin volvió a hablar, en voz baja pero firme. La paz no es algo que se pueda conseguir gratis, dijo. Hay que ganársela. Y a veces, aunque hayas trabajado por ella, sigue sin ser suficiente. Eric guardó silencio un momento, y las palabras de la mujer cayeron sobre él como un manto. Había una finalidad en ellas, un reconocimiento de la gravedad de la vida aquí que Eric aún no había comprendido del todo. Pero a pesar de la franqueza de sus palabras, no pudo evitar la sensación de que había más en su historia de lo que ella contaba. No era solo una granjera, era una mujer que había luchado por todo lo que tenía, y eso la hacía, en opinión de Eric, más real que cualquier otra persona que hubiera conocido. Lo entiendo, dijo finalmente Eric, con una voz más suave de lo que pretendía. No busco la sencillez. No espero que sea tan sencillo. Es que... no sé cómo explicarlo. He pasado mucho tiempo en la ciudad creando cosas, riqueza, poder, pero nunca he creado nada duradero. Quizá estoy buscando algo que realmente signifique algo. Ilsa no respondió inmediatamente, pero su mirada se suavizó. Por un momento, Eric creyó ver un destello de comprensión en sus ojos. Pero desapareció con la misma rapidez y fue sustituido por la misma expresión de desconfianza del día anterior. Está bien, dijo ella, volviendo a su trabajo, es bueno que lo entiendas. Pero esta vida no es para todo el mundo. Y tampoco estoy segura de que sea adecuada para ti. Puede que vengas aquí buscando paz, pero descubrirás que tienes que pagar por ella. Eric se quedó quieto, con el corazón oprimido por el peso de sus palabras, pero algo en él se negaba a dejarlo ir. Había algo más detrás de su cautela y desconfianza. No podía expresarlo con palabras, pero le parecía que su encuentro solo había arañado la superficie de algo más profundo. Tenía que saber más. Quizá esté dispuesto a pagar ese precio, dijo en voz baja, más para sí mismo que para ella. Ilsa no dijo nada, pero sus ojos se detuvieron en él un momento, como si evaluara su determinación. Luego, sin decir nada más, volvió a su trabajo. Eric vaciló un momento más y se dio la vuelta lentamente para marcharse, pero la sensación de inquietud aún persistía en su pecho. Mientras conducía, sus pensamientos se agitaban. Algo en Ilsa, su fuerza, su negativa a dejarle entrar tan fácilmente, le fascinaba. Pero no era solo eso. Había algo más, algo que le atraía desde las profundidades de su propio pasado. Aún no estaba preparado para admitirlo, pero cada vez que la miraba sentía una extraña sensación de reconocimiento. Como si la hubiera visto antes, o al menos hubiera visto algo parecido, un reflejo de su yo más joven, una versión de sí mismo que hacía tiempo que había quedado enterrada bajo años de ambición y éxito material. Pero apartó el pensamiento, no quería pensar en ello todavía. Había demasiado que averiguar, demasiado que desconocía. Necesitaba comprender por qué sentía aquella extraña atracción hacia ella y hacia aquel lugar antes de poder darle sentido a todo aquello. En los días siguientes, Eric volvió a Glenwood cada vez más a menudo, pero cada visita era como un paso más hacia el misterio de Ilsa y la vida que llevaba. Estaba tan distante como siempre, sus muros estaban firmemente en su sitio, pero Eric no podía evitar sentir cómo empezaban a desmoronarse, pieza a pieza. Ella le había advertido del precio de la paz, pero él no podía evitar la sensación de que sus palabras sobre la búsqueda de la paz no solo se aplicaban a la tierra, sino a algo más. En el fondo, no estaba seguro de estar preparado para afrontarlo. Los días siguientes a su segunda visita a la granja fueron para Eric un torbellino de emociones encontradas. Había pasado demasiado tiempo pensando en Ilsa y en su naturaleza inflexible, preguntándose qué clase de vida se había construido en aquel tranquilo rincón del mundo. Era evidente que no le necesitaba a él ni a nadie para completar su vida. Había construido algo propio, algo real. Pero había algo en ella que le atraía, una sensación de comprensión que no podía explicar. Ya no se trataba solo de la tierra. Ni siquiera se trataba de la paz que buscaba, aunque también la echaba de menos. No, se trataba de la propia Ilsa.
Cuanto más tiempo pasaba lejos de la granja, más sentía Eric la irresistible atracción de volver. Pero cada vez que regresaba, una sensación de temor se apoderaba de él, la persistente sensación de que, en cuanto pisara esas tierras, algo cambiaría para siempre. En su tercera visita a la granja, Eric notó un sutil cambio en el aire. El cielo estaba inusualmente nublado y soplaba una ligera brisa fresca. Cuando aparcó el coche junto a la valla y se dirigió hacia la casa, el silencio habitual de la granja parecía diferente, como si algún misterio estuviera a punto de revelarse. Al principio, Ilsa no aparecía por ninguna parte, pero cuando Eric se dirigió hacia la parte trasera de la casa, la vio. Estaba de pie con un hombre que Eric no reconoció. Era alto, moreno y ancho de hombros. Iba vestido con una chaqueta desteñida y unos vaqueros, pero había algo en su postura que hizo que a Eric se le revolviera el estómago de inmediato. Había algo que le resultaba familiar y que no podía identificar. Ilsa parecía estar hablando con él, su rostro había adoptado su habitual expresión dura, pero ahora había algo más en ella. Algo que Eric no podía leer. Solo cuando ella se volvió para ver acercarse a Eric, él se dio cuenta de lo que hacía tan extraña la situación. Sus ojos, abiertos de par en par por un fugaz pánico, se ocultaron rápidamente bajo un velo de compostura. El hombre miró a Eric, su mirada aguda, evaluadora. Ilsa se volvió hacia él y murmuró algo que Eric no pudo oír. El desconocido asintió, dio un paso atrás y desapareció detrás del cobertizo, dejando a Eric a solas con Ilsa. ¿Va todo bien?, preguntó Eric, con voz más vacilante de lo que pretendía. Ilsa le dedicó una sonrisa tensa que no le llegó a los ojos. Sí. Solo unos asuntos con Derek. ¿Derek?, preguntó Eric, sintiendo curiosidad. ¿Quién es Derek? Ilsa dudó un momento antes de responder, con voz más tranquila. ¿Mi hijo? Seguro que ya has oído su nombre. Su tono era duro, pero había un destello de emoción en sus ojos que intentaba ocultar desesperadamente. Los pensamientos de Eric iban a toda velocidad. Su hijo. Derek. El nombre resonaba en su cabeza como un tamborileo. Pero cuando la miró, algo hizo clic, un recuerdo del pasado, un rostro de antaño. El nombre de Derek despertó algo en su interior, algo a lo que no estaba preparado para enfrentarse. Pero en cuanto se asentó en su mente, no pudo ignorarlo. Se acercó más, queriendo entender lo que estaba pasando. Creo que tengo que preguntarte algo, Ilsa. Su voz era llana, pero llena de una urgencia que ya no podía reprimir. ¿Y Derek, por casualidad se parece a mí? Los ojos de Ilsa se abrieron de par en par y su expresión vaciló un instante. Pero luego desapareció, sustituida por la misma mirada recelosa que Eric había visto antes. ¿Qué quieres decir? Es que... Eric respiró hondo. No sé cómo explicarlo, pero hay algo en ello. Se quedó en silencio, sin saber cómo articular sus pensamientos. Ilsa guardó silencio durante largo rato, estudiándolo, como si estuviera considerando si revelar lo que había permanecido oculto durante demasiado tiempo. Finalmente habló, con voz suave pero cargada de una emoción que Eric apenas pudo distinguir. Derek es mi hijo. Y eso es todo lo que necesitas saber. Pero cuanto más pensaba Eric en ello, más no podía evitar la sensación de que algo iba mal. Se suponía que Derek era su hijo. El parecido era inconfundible. Era como si el tiempo hubiera retrocedido y una versión más joven de sí mismo estuviera ante él. La mandíbula afilada, los mismos ojos decididos. Y sin embargo, ¿cómo podía ser? ¿Cómo podía ser que tuviera un hijo que nunca supo que tenía? No lo entiendo, dijo Eric, con la voz apenas por encima de un susurro. Si Derek es mi hijo, ¿por qué no me lo dijiste? ¿Por qué no lo sabía? El rostro de Ilsa se endureció y apretó la mandíbula. Es complicado. No quería agobiarle con la verdad, sobre todo después de lo ocurrido. A Eric se le aceleró el corazón. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo que qué ha pasado? Dudó, con los labios apretados. No te corresponde a ti saberlo. Las palabras dolieron más de lo que Eric esperaba, pero la confusión y una creciente sensación de traición atenuaron el dolor. Le parecía que lo mantenían a distancia, que la mujer que lo había atraído con su honestidad ahora lo mantenía a una distancia incomprensible. Tengo derecho a saberlo, dijo Eric, con voz baja e insistente.
He estado buscando respuestas, Ilsa. Buscaba algo, a alguien, y ahora estoy aquí. ¿Y me estás diciendo que no tengo derecho a entender lo que ha pasado? Ella apartó la mirada un momento y luego se encontró con sus ojos, que tenían algo que Eric no podía entender. No era el momento adecuado, dijo simplemente. Y tal vez todavía no lo es. Pero la mente de Eric ya daba vueltas, ya buscaba retazos de la verdad que le habían contado. No podía olvidarlo. No podía darse la vuelta sin ver a Derek, sin reconocer una cara familiar. Necesito saber la verdad, insistió Eric, acercándose más, con la voz temblorosa por los sentimientos que surgían. Necesito saber si Derek es realmente mi hijo. Había una tensión tácita en el aire entre ellos, e Ilsa suspiró pesadamente, con los hombros caídos bajo el peso de un secreto que había guardado durante demasiado tiempo. Bien, dijo finalmente, con voz apenas audible. Sí, Derek es tu hijo. Nunca te lo dije porque cuando te fuiste, nos dejaste a nosotros. Y no podía dejar que creciera sabiendo que el hombre que se suponía que era su padre le había abandonado. Aquellas palabras sonaron como un trueno para Eric. Era cierto, se había marchado, hacía tantos años, dejando atrás a la mujer que una vez había amado, a la mujer a la que había prometido un futuro. Y al hacerlo, no solo la había abandonado a ella, sino también a su propia sangre. Durante mucho tiempo ninguno de los dos habló. El silencio entre ellos era pesado, lastrado por el peso de la verdad que por fin se había dicho. Los pensamientos se agolpaban en la mente de Eric, uno a uno encajando en su sitio. Tenía un hijo. Tenía una familia. Pero junto con ello llegó la aplastante realidad de que se lo había perdido todo. 20 años de la vida de su hijo, una vida que ahora era mucho más complicada de lo que hubiera podido imaginar. Lo siento, susurró Eric, rompiendo el silencio. Nunca quise hacerte daño a ti o a Derek. Yo solo, no lo sabía. Ilsa le miró con ojos llenos de tristeza y amargura. No lo sabías, repitió en voz baja. Pero ahora lo sabes. Y fue entonces cuando Eric se dio cuenta de que aquello no era más que el principio. La verdad había llamado a su puerta y ahora tenía que enfrentarse a las consecuencias de sus decisiones pasadas y, a la nueva familia que le esperaba, estuviera o no preparado para ello. Eric pasó la noche sumido en la niebla, repitiendo una y otra vez en su mente la conversación con Ilsa. Derek, su hijo. Era como un sueño, como una película. ¿Cómo había podido echarla de menos todos estos años? ¿Cómo la había dejado escapar? Sus pensamientos eran una mezcla de rabia, arrepentimiento y un profundo sentimiento de culpa. ¿Cómo había podido ser tan ciego a las consecuencias de sus decisiones pasadas? Pero lo que más le pesaba era darse cuenta de que Derek, el hijo que ni siquiera sabía que tenía, se encontraba ahora en una encrucijada en su vida. Y esa encrucijada se había visto marcada por la ausencia de un padre que nunca había estado a su lado. ¿Será capaz de hacerlo bien? ¿Hay alguna posibilidad de salvar el abismo formado por años de silencio? Al día siguiente, Eric regresó a la granja con una determinación que había cristalizado a lo largo de varias horas de inquieta reflexión. No tenía un plan ni una gran estrategia, pero de algo estaba seguro, no volvería a marcharse. Esta vez no. Cuando se detuvo frente a la casa, el sol estaba bajo en el cielo, proyectando un resplandor dorado sobre los campos. Aparcó el coche y se dirigió a la casa, con el corazón palpitante de expectación. Pero cuando salió al porche, la puerta se abrió con un chirrido e Ilsa apareció en el umbral, con un rostro indescifrable y una postura cautelosa. «Has vuelto», dijo en tono neutro. «No me iré otra vez», dijo Eric, con voz firme. «No puedo irme. Ahora no». Ilsa entrecerró los ojos, su mirada se deslizó sobre él, luego se suavizó ligeramente. «¿Crees que es tan sencillo, verdad?», preguntó, con un toque de amargura en la voz. «¿Crees que después de todos estos años puedes venir y arreglarlo todo?» Eric tragó saliva. «No. No creo que sea fácil. Pero tengo que intentarlo. Por el bien de Derek. Por el bien de los dos. No me importa lo que cueste». Por un momento, Ilsa no dijo nada. Se quedó mirándolo, con los brazos cruzados, y su mente estaba claramente en guerra por las palabras que quería decir. Finalmente, habló. «No tienes ni idea de lo que me ha costado esta granja», dijo,
con voz más tranquila pero llena de emoción. La lucha, la soledad, los días pasados preguntándome si podría seguir adelante. Y Derek, él ha pasado por más de lo que yo pueda. No te necesitamos aquí, Eric. No necesitamos a alguien que solo aparece cuando es conveniente. Las palabras dolieron, pero Eric no se echó atrás. Sé que no puedo recuperar el tiempo perdido, dijo, con voz baja pero decidida. Pero no estoy aquí para poner excusas. Estoy aquí porque soy su padre. Y quiero formar parte de su vida. No importa lo difícil que sea. Los ojos de Ilsa se suavizaron por un momento, pero luego su expresión volvió a endurecerse. No se trata solo de ser su padre. Se trata de confianza. Te fuiste. Te fuiste y ni siquiera miraste atrás. Erika asintió, tragándose el nudo que tenía en la garganta. No puedo cambiar eso. Pero puedo cambiar lo que ocurra después. No puedo arreglar el pasado, pero puedo empezar ahora mismo, con vosotros dos. Y si me dejáis, haré lo que haga falta para arreglarlo. Ilsa le miró fijamente durante un largo instante, y Eric pudo ver la lucha interior que se estaba gestando en sus ojos. Ella quería creerle, él se daba cuenta. Pero las heridas del pasado eran profundas y ella las había llevado sola durante mucho tiempo. La confianza no era algo que se pudiera regalar. No era algo que se pudiera regalar sin más. Te daré una oportunidad, dijo finalmente, con voz más tranquila pero aún firme. Pero no creas que va a ser fácil. Derek no confía en ti, Eric. Y ya has sufrido bastante. Si vas en serio, vas a tener que demostrárselo. Vas a tener que demostrárnoslo a los dos. Eric asintió. Lo probaré. Solo, dame una oportunidad. Ilsa permaneció en silencio un momento, luego se dio la vuelta y volvió a entrar en la casa. Está fuera, dijo sin mirar atrás. Puedes hablar con él si quieres. Pero no esperes que sea fácil. Eric respiró hondo y la siguió al interior de la casa. Tenía los nervios a flor de piel mientras se dirigía al patio trasero, pero se preparó para lo que se avecinaba. Era el momento. Era su oportunidad de empezar a reconstruir la relación con su hijo, de recuperar los años perdidos. Y no quería perder esa oportunidad. Derek estaba de pie junto al cobertizo haciendo algo, Eric no podía ver qué, pero era evidente que estaba ocupado. Tenía las manos engrasadas y estaba encorvado sobre la máquina. Eric se quedó quieto un momento, observándolo y maravillándose de lo mucho que se había perdido, de lo mucho que nunca había sabido. Finalmente, Derek se enderezó y se giró, sus ojos se encontraron con los de Eric. No había calidez en la expresión de la cara del chico. Ningún saludo. Solo la mirada fría y cautelosa que Eric esperaba. ¿Qué quieres? Derek preguntó, su voz plana. Quería hablar, dijo Eric, dando un paso más cerca, tratando de no invadir el espacio de Derek. Sobre ti. Sobre nosotros. Derek negó con la cabeza. ¿De qué hay que hablar? Solo eres un tipo que ha llegado y está intentando arreglar las cosas. No es tan fácil. A Eric se le apretó el pecho, pero se obligó a mantener la calma. Sé que no puedo arreglar el pasado. No puedo cambiar lo que pasó. Pero ahora estoy aquí. Y no voy a ir a ninguna parte. Derek dio un paso atrás, limpiándose las manos en un trapo. Te fuiste. Dejaste a mi madre y me dejaste a mí. Y ahora estás aquí porque te conviene. Porque te sientes culpable. Eric tragó saliva, las palabras le golpearon más fuerte de lo que esperaba. Tienes razón. Me he ido. Y no puedo cambiarlo. Pero ahora estoy aquí, Derek. Quiero formar parte de tu vida. No espero que me perdones, y no espero que olvides. Pero quiero intentarlo. Los ojos de Derek se entrecerraron y apretó la mandíbula mientras miraba fijamente a Eric. No lo entiendes, ¿verdad? No puedes aparecer después de 20 años y esperar que todo vaya bien. No funciona así. Sé que no lo eres, respondió Eric, con voz suave pero firme. Pero estoy dispuesto a trabajar por ello. Cueste lo que cueste. Sé que no puedo arreglarlo todo de la noche a la mañana, pero estoy dispuesto a intentarlo. Por tu bien. Por tu madre.
Derek le miró durante un largo rato, con incredulidad y decepción en los ojos. Finalmente respiró hondo y sacudió la cabeza. De acuerdo. Pero no esperes que empiece a llamarte, papá, o algo así de inmediato. Eso llevará tiempo. Eric asintió, aliviado, pero sintiendo aún el peso del reto que tenía por delante. Lo comprendo. Pero estoy aquí. No voy a ir a ninguna parte. Y fue entonces cuando Eric se dio cuenta de que aquello no era más que el principio. No iba a ser fácil, pero había dado el primer paso para reconstruir la relación con su hijo, para demostrar que no era solo un hombre que se había alejado. Era un hombre dispuesto a luchar por lo que era justo. El aire en Glenwood era por fin cálido y primaveral, los primeros signos de nueva vida abriéndose paso. Eric había vuelto a la granja todos los días desde su conversación con Derek, y cada día estaba lleno de tensión e incertidumbre, pero al mismo tiempo crecía en él una sensación de propósito. Sabía que se enfrentaba a una dura batalla. La confianza no se podía reconstruir de la noche a la mañana, no como después de años de silencio y negación. Pero no iba a rendirse. Esta vez no iba a abandonar, por nada del mundo. Ilsa estaba menos contenida que cuando él llegó, pero seguía siendo cautelosa. Empezó a permitirle que le ayudara en las tareas domésticas, aunque eran sencillas y poco pesadas. Trabajaban codo con codo, las manos de ella callosas y seguras, las de él más tímidas mientras intentaba adaptarse al ritmo de la vida en la granja. No hablaban mucho, pero no era necesario. El silencio entre ellos ya no era tenso, sino que se llenaba con la tranquila comprensión de que sus vidas habían cambiado para siempre. Eric pasaba horas trabajando con la tierra, ensuciándose las manos, intentando aprender cosas para las que nunca tuvo paciencia en su ajetreada vida de ciudad. Cuidaba la valla, arreglaba herramientas rotas y ayudaba con los animales. Incluso aprendió a dar de comer a las gallinas y a no picotearlas, una pequeña victoria en una vida que siempre había estado supeditada a hojas de cálculo y reuniones de juntas directivas. Pero no era suficiente. Aún no era suficiente. Una noche, tras un largo día de trabajo, Ilsa le invitó a quedarse a cenar. Aquella simple invitación supuso un gran avance. Había preparado una cena modesta, pollo asado, patatas y verduras y comieron en silencio, con el peso de las palabras no dichas flotando en el aire. Derek también guardó silencio, aunque Eric se dio cuenta de que parecía observarle más de lo habitual. Sus ojos, todavía cautelosos, todavía distantes, estaban ahora llenos de algo más, un atisbo de curiosidad. Eric notó los ojos de Derek clavados en él mientras troceaba su comida. La mirada no era hostil, no estaba llena de frialdad como antes. Era neutral. Y eso ya era algo. La comida estaba a punto de terminar cuando Eric, incapaz de contenerse más, rompió el silencio. Derek, comenzó, su voz cuidadosamente medida, sé que no puedo cambiar lo que pasó, pero quiero que sepas que estoy aquí. No me voy a ninguna parte. Derek levantó la vista de su plato, con los ojos ligeramente entrecerrados, pero guardó silencio durante un largo rato. El silencio que siguió pareció prolongarse, lastrado por años de ausencia. Finalmente, Derek suspiró y dejó el tenedor a un lado. ¿Por qué ahora?, preguntó, su voz más tranquila que antes, pero todavía llena de la amargura que Eric había llegado a esperar. ¿Por qué volver ahora, después de tanto tiempo? Eric apretó con fuerza el tenedor entre las manos, la pregunta le pilló desprevenido. Se había hecho esa pregunta miles de veces en los últimos días. ¿Por qué ahora? ¿Por qué no había vuelto antes? No tengo una buena respuesta a esa pregunta, admitió Eric. Todo lo que puedo decir es que estoy aquí porque quiero hacer las cosas bien. Quiero formar parte de tu vida. De la vida de tu madre. Derek no respondió de inmediato, pero su mirada se suavizó un poco. Por primera vez en días, Eric lo vio como algo distinto a la fría indiferencia. Sigo sin entenderlo, dijo finalmente Derek, con la frustración y la confusión evidentes en su voz. Has estado fuera toda mi vida. Ni siquiera has intentado encontrarnos. Eric abrió la boca, pero no dijo nada. No había excusa ni explicación fácil para su ausencia. Lo único que podía hacer era quedarse allí sentado, reconociendo la verdad que se interponía entre ellos. Derek tenía razón, no lo había intentado. Ni una sola vez. Lo siento, dijo Eric en voz baja,
con el arrepentimiento que había enterrado durante años en su voz. No puedo deshacer el pasado. No puedo deshacer lo que debería haber hecho. Pero ahora estoy aquí. Y quiero formar parte de tu vida. La habitación volvió a quedar en silencio, y por un momento, Eric pensó que Derek se levantaría y se marcharía. Pero en lugar de eso, Derek soltó un largo y lento suspiro y se apartó de la ventana, mirando fijamente hacia la luz del atardecer que se iba apagando. No lo sé, murmuró Derek. No sé si puedo aceptarte así. No es tan fácil. Eric asintió, comprendiendo la profundidad de los sentimientos de Derek. No había pedido perdón. No pedía nada más que la oportunidad de demostrarle a su hijo que estaba dispuesto a luchar por el futuro, por difícil que fuera. Después de cenar, Eric se encontró solo en el salón. Ilsa se había ido a limpiar, dejándole reflexionando sobre el frágil paso que acababa de dar con Derek. No pudo evitar repasar su conversación y las palabras de Derek resonaron en su mente. No era tan sencillo. No, no lo era. Él lo sabía mejor que nadie. Pero era un comienzo. Y eso era todo lo que podía pedir. A medida que avanzaba la noche, Eric se dio cuenta de que no podía estarse quieto. La casa estaba demasiado silenciosa, demasiado quieta. Necesitaba hacer algo, algo que le ayudara a llenar el vacío. Así que salió, respiró el aire fresco de la noche y la luna llena proyectó una pálida luz sobre los campos. El granero se perfilaba en la distancia, recortado contra el cielo oscuro. Caminó hacia ella, sus pasos suaves sobre la hierba, sus pensamientos acelerados. Aún quedaba tanto por hacer. Tantas cosas que arreglar. Pero no iba a rendirse, no ahora que estaba tan cerca. En el granero, Derek estaba trabajando de nuevo, esta vez en el viejo tractor. El motor estaba hecho pedazos y desparramado a su alrededor en un caótico desorden. Pero Derek estaba concentrado, con las cejas fruncidas por la concentración y las manos moviéndose con precisión. ¿Necesitas ayuda?, preguntó Eric, con voz suave. Derek levantó la vista, con expresión ilegible. Miró el tractor, luego a Eric y asintió vacilante. Creo que me vendría bien algo de ayuda, murmuró Derek, con un tono menos áspero de lo habitual. Eric se acercó al tractor y se arrodilló junto a él. Trabajaron en silencio durante un rato, solo con el tintineo de las herramientas y los suspiros ocasionales de Derek entre ellos. Pero a pesar del silencio, había algo más en el aire, algo menos tenso. Un ligero parpadeo de comunicación. A medida que avanzaba la noche, Eric sintió una extraña sensación de calma. No sabía qué le depararía el futuro ni cuánto tendría que trabajar para ganarse la confianza de Derek. Pero por primera vez en mucho tiempo, sintió que iba por buen camino. Ilsa apareció en la puerta del granero, con su silueta reflejada en la suave luz. No dijo nada, pero la leve sonrisa de sus labios lo decía todo. Eric levantó la vista de su trabajo, se encontró con su mirada y, por primera vez, sintió que tal vez había encontrado su lugar aquí. Ya no era un simple visitante. Formaba parte de algo. A la mañana siguiente, al salir al campo, Eric sintió que le invadía un tranquilo optimismo. No era una victoria, aún quedaba mucho por hacer, pero era un comienzo. Un nuevo capítulo. Y por primera vez en años, estaba preparado para enfrentarse a ella.